Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde les invito a que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos concede, por su misericordia, amén, y su fidelidad. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos aquí con un propósito y nuestro propósito es alabar y bendecir a nuestro Dios, amén. Le invito por favor que abra su Biblia en el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 10. Salmo capítulo 19, versículo 7 al 10, amén. Nos da gusto verles este día una vez más aquí en la casa del Señor. De igual manera enviamos un saludo a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan en este día. Amén. Salmo 19, 7 dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hasta ahí. La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma, porque hay poder en la palabra del Señor, amén. Hay poder en el nombre de Jesús, y en esta hora estamos en este lugar para darle toda la gloria y toda la honra. Acompáñenos por favor en esta oración. Te damos gracias, mi Dios, en esta tarde, Señor. Estamos delante de tu presencia. Agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí, mi Dios, tú nos has ayudado, nos has guardado. Gracias, Señor, por tu mano de poder, mi Dios, que ha estado con nosotros. Te damos gracias en esta mañana. Ponemos este servicio en tus manos. Pedimos, mi Dios, que quites todo lo que estorbe. Pedimos, Señor, que toques cada vida y cada corazón. Que tu Espíritu Santo fluya de una manera poderosa sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos aquí, sobre los que están, Señor, a través de la transmisión en sus hogares. Toca sus vidas en esta hora. Padre bendito, nos hemos reunido en este lugar con el único propósito de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque digno eres, Señor, de recibir toda la adoración, porque digno eres. Y aquí estamos, Señor, en esta hora rindiendo nuestro corazón, nuestra vida. Queremos exaltarte y alabar tu nombre. Mira, Señor, a través de estas alabanzas, mi Dios, a través, Señor, de palmear nuestras manos, de levantar nuestra voz para exaltarte y para adorarte en este día. Gracias te damos, Señor. Tu nombre sea engrandecido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Todavía el Señor sigue obrando en medio de todo. Levantado está.
nadie puede detenerlo, porque nuestro Dios es grande, poderoso. Amén. Abrió, no hay nadie como tú.
tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Oh, puertas ábranse y hagan paso. El Rey de Reyes ya está aquí, amén. Él es nuestro todo, aleluya.
No hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Amén. No hay nada, mi hermano. Él es nuestro todo y sin Dios no somos nada. Pero ahora estamos aquí, mi hermano, para alabar y bendecir su nombre. La obra que Dios hace en nosotros es incomparable. Su amor es incomparable. No lo podremos encontrar en ninguna otra cosa, en ninguna otra experiencia, por más bonita que sea en esta vida, no se compara al amor de nuestro Dios. En esta hora vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Le invito para que cierre sus ojos, amén, y oremos. Pongamos en las manos del Señor. Voy a pedirle por favor a nuestro hermano Juan que nos guíe en esta oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas. El rey de majestad.
Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino, mi hermano, para que usted y yo podamos tener vida y podamos tener una vida plena. No solamente una vida eterna en la presencia de Dios, sino aquí en la tierra poder tener una vida gozosa, una vida llena de su presencia. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia. La presencia de Dios es lo que viene a traer paz, regocijo, alegría. Que puedes estar pasando dificultad, puedes estar pasando adversidad, pero hay un gozo dentro de ti que no puedes pararlo. Esa es la presencia del Señor, que en medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de cualquier cosa, puedes levantar tus manos y decirle: gracias, Dios, porque mi vida te pertenece, porque tu presencia hace la diferencia en mi ser, en mi casa, en mi familia. Yo te invito para que en esta hora le digamos: Espíritu de Dios, llena mi vida, lléname, Señor, con tu presencia, y que ese gozo y esos ríos de agua viva puedan fluir por mi interior. Espíritu de Dios,
sobre nuestras vidas. Que sea, mi hermano, un clamor dentro de ti, que sea una oración dentro de ti, que sea más que palabras, que sea un gemir de dentro de tu corazón diciendo: Señor, yo necesito tu presencia. Mira, Señor, si tú no estás conmigo, así como dijo Moisés, no me lleves a ningún lado. Si tu presencia no está en mi vida, Señor, nada puedo hacer sin ti. Dice la palabra del Señor que en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y yo lo creo, mi hermano, cuando tú abres tu corazón, cuando tú le dices: Espíritu Santo, lléname. Él no se hace esperar. Dile: Señor, llena mi vida en esta hora. Pon tu aceite sobre mí. Lléname, Señor, una vez más. Sí, Señor. Llena, Señor, cada corazón en este lugar. Llena, Espíritu Santo. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios. Entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo
nuestro ser, Espíritu Santo, fluye sobre cada uno de nosotros. Podamos proclamarte, podamos anunciar tus maravillas, podamos, Señor, anunciar tus obras, porque tú eres grande, Rey poderoso, majestuoso, digno de gloria, digno de honra, digno de toda la adoración. Gracias, Señor. Bendito es nuestro Dios. Llenémonos, mi hermano, mientras estamos aquí, que nuestra lámpara esté llena de ese aceite, amén, y estemos listos para lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Pasamos a la palabra del Señor y así entregamos este lugar. Sigamos, aleluya, con esa disposición para recibir la bendición de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero aprovechar su posición. Acompáñenme a abrir su Biblia junto conmigo. Y vamos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, o a la iglesia de Corinto. Capítulo 9, versículo 27. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Capítulo 9, versículo 27. ¿Ya lo tiene por ahí? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido mensajero, otras versiones dicen la palabra heraldo, nomás que quise decir mensajero para el entendimiento más común, para otros yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, a mí me gustaría terminar esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a lo que le llamamos el dominio propio. Hace 2 domingos atrás hablábamos ese tema que lo habíamos titulado el dominio propio. ¿Y cómo lo titulábamos? ¿Quién lo recuerda? Ante los ataques espirituales. Y veíamos cómo el apóstol Pedro le hablaba a la iglesia universal. Y detrás de lo que se le conoce una persecución, él decía, el diablo es un infiltrador perfecto, que en medio de tus necesidades, tus dolencias, de manera oportuna, él se introduce y busca que espiritualmente hablando tú tengas un daño en tu relación con Dios. Y luego veíamos la semana pasada también este otro tema, el dominio propio, pero ante una sociedad sin precedentes. Y veíamos cómo el apóstol Pablo le escribía a la iglesia, o más bien dicho, a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, y le daba el consejo y le decía: el hecho de que yo vaya a morir, tienes que prepararte porque va a haber una sociedad que prácticamente no va a tener compasión de ti. Alguien dijo que estamos en la era de la jungla, donde sobrevive el más fuerte. Y el apóstol Pablo le daba esa serie de consejos, cómo tener el cuidado de no ser víctima, que ante la sociedad que lo rodeaba, su carácter fuera a ser un punto débil para que su comunión con Dios y su llamado se viera afectado. Esta semana, hermano, yo quisiera finalizar esta serie de mensajes que la hemos titulado el dominio propio, pero precisamente bajo el tema, el dominio propio ante mi propio yo. ¿Sabe que aun cuando el apóstol Pablo se dedicó a adoctrinar a la iglesia de Asia Menor y de otro continente más, el continente europeo, por ahí ubican los escritores, se dice que el apóstol Pablo no solo se dedicó a decirle a las iglesias la teología de la salvación, del pecado, la teología de la Trinidad o la triunidad, la teología de la adoración, no, del servicio, sino también el apóstol Pablo atendió una parte que no es muy mencionada entre los teólogos porque no ahonda tanto como en las cartas, pero que lo expresa de manera personal, y era precisamente el yo, en este caso él. A la gran mayoría de las iglesias que este hombre les escribió,
hubo uno o dos pasajes bíblicos en donde él se dedicaba a hablar de su imagen, de su persona, de su pensamiento, en donde cuando leemos con cuidado nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo que atender necesaria y precisamente su vida de manera urgente, porque él reconocía que el dominio propio en su vida como cristiano, como hijo de Dios, como apóstol, era una parte fundamental para tener una buena relación con Dios. ¿Sabe? El dominio propio, aun cuando él a la iglesia de los Gálatas le dijo que tiene que ver con el temperamento, la templanza, tiene que ver con el temple de la persona. Y la semana pasada yo decía que por ahí algunos psicólogos dicen que es la personalidad y otros dicen que es parte del carácter. La realidad es que el apóstol Pablo sí se dedicó a hablar de su propio yo, de su propia manera de pensar en relación a lo que representara, qué pasa por la mente de una persona al momento de tener una relación con Dios, que viene impactando o manifestando lo que está haciendo con su vida exterior. Un ejemplo, hay personas que sus temas se desarrollan simplemente en el dolor, en la tristeza, en el pasado. Esas personas podemos entender sin ser psicólogos que tienen un problema en su corazón. ¿Verdad que sí, hermanos? Es como el futbolero, si solamente se dedica a hablar de soccer, sabemos que tiene un corazón de futbolero. El dominio propio es esa parte interna en la vida del cristiano, espiritualmente hablando, que debe de ser muy bien revisada por cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo lo hizo mencionándole a las cartas y a la iglesia de Corinto, precisamente le habló en relación a ello, igual que a muchas más. Pero quise tomar este texto porque quiero corregir esa parte que en ocasiones en una de las iglesias o en la iglesia más popular que podemos saber, que ya sabemos cuál es, no vamos a decir el nombre, existe una práctica que cuando esos líderes religiosos cometen un pecado, ellos se autoflagelan. Sí sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Las películas muestran cómo cuando estos hombres cometen un pecado o algo que ellos creen que está mal, ellos inclusive si tocaron o hicieron algo con las manos, ellos en ocasiones inclusive hasta ponen las manos en el fuego a manera de castigo. Y es porque toman de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto este texto que está fuera de contexto, está fuera de entendimiento. Otros toman la frase de Jesús cuando dijo: si tu ojo te es ocasión de caer y si por él te vas a ir al infierno, arráncatelo. Es mejor entrar tuerto al cielo que al infierno con los dos ojos. Y yo creo, hermano, que aun cuando lo vemos de manera cómica, no debo de dudar que debe de haber 2, 3 extraños que sí son capaces de hacer eso con tal de alcanzar la supuesta salvación como se les presenta. Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo: golpeo mi cuerpo, él estaba hablando de una analogía, de un ejemplo, de una manera de interpretar. Le hablo a mi interior para que mi exterior no haga lo que no deba de hacer. En otras palabras, si lo puedo parafrasear mejor, lo que quería decir el apóstol Pablo era lo siguiente: intento examinar la parte de mi mente, de mi alma, de mi corazón, para que cuando éste tenga la reacción a lo que quiere hacer aquí adentro, aquí, sea entendible y comprendible lo que quiere hacer. Mire, yo entiendo que existe la cleptomanía. El que dice: yo no quería, lo agarré, ¿verdad? Yo entiendo eso, que a veces parece justificable, hermanos, pero en fin, ¿verdad? Pues de repente a todos se nos ha pegado el espíritu de cleptomanía, dijo alguien, ¿verdad? Ante una corte yo no sé si tenga validez, en fin. Pero la realidad es que vamos a ser objetivos. Sí somos conscientes de todo lo que hacemos. Que podamos definir, como hoy en día la ciencia y la salud mental dicen, que
hay un desperfecto emocional y no es culpable, como en muchas de las ocasiones a los criminales los hacen pasar por locos. Y es algo muy interesante porque abusan de esa regla para justificar la manera de actuar de aquellos hombres. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia y a otras iglesias más: cuando nosotros tenemos dominio propio de nuestro propio yo, que se escucha como un pleonasmo, o sea, en otras palabras, repetir lo mismo, decía el apóstol Pablo, es porque dentro de ti tú tienes que hacer algo. Y yo voy a utilizar la palabra entender y comprender. Yo entiendo que la palabra entender es como que una palabra muy practicada a los niños, ¿verdad? ¿Qué no entiendes? Así que cuando nos dicen entender, sentimos como que nos están regañando. Pero la realidad es que la palabra entender viene de percibir y tener una idea clara de lo que se está diciendo. Y comprender tiene que ver con considerar y encontrar una explicación de las cosas. Como por ejemplo, ¿verdad? Muchos entienden cuando ya tienen 30 años que le tenían que echar ganas en la escuela. ¿Verdad que sí, hermanos? Ya, y luego volteamos a ver a nuestros hijos y les decimos: mira, si yo pudiera volver a cruzar por la escuela, yo le echaba muchas ganas. ¿Quién ha dicho eso, hermanos? ¿O ha escuchado eso, verdad? No se trata así como que, ay, vamos a ser unos sinceros y somos unos cabezones. No. Lo digo a manera de ejemplo. ¿Quién no ha pasado por el que se le desvieló su carro y dice: mira, ahora comprendo que cuando se aparece un foquito ahí con una gotita, significa que le falta aceite al motor? Hasta que nos aventamos el motor. Ahora comprendo que no debo de traer el carro ahí en el foquito naranja o amarillo ahí de échale, ¿verdad? Porque pareciera ser que el ser humano solemos actuar o reaccionar en base a las experiencias. El apóstol Pablo en su ministerio tuvo muchas experiencias que le permitió y le validó poder decir lo que dijo. Y el deseo de mi corazón, el propósito de este mensaje es que usted y yo, sin necesidad de seguir viviendo malas experiencias o experimentar malas experiencias o decisiones, escuchemos lo que el apóstol Pablo le hablaba a las diferentes iglesias y les hablaba acerca del dominio propio. Lo importante que es dejar de creer: es que yo soy débil. No, usted no es débil, usted se siente débil, que es muy diferente. Débil cuando se ande arrastrando, ya no se pueda mover y que ni una Coca-Cola lo resucite, ahí sí. Débil cuando su esposa le haga ahí ese platillo favorito y usted le diga: no tengo hambre, ahí sí le voy a decir que está débil. Pero si le hacen, no sé, las costillas, le hacen el caldo, el menudo, el pozole, el chicharrón en verde, ay, y luego que usted diga: no tengo hambre, me siento débil, híjole, la hermana le va a aventar con él y le va a decir: tengo horas aquí. El punto es que la realidad es que a veces nosotros perdemos el dominio propio de nuestra vida porque aquí adentro y aquí perdemos el control. Lo interesante es que Dios no hizo robots que funcionamos de manera automática. Así como que yo no quería pecar, pastor, pero ya ve, pequé. No. Tampoco dispense la palabra, tampoco hizo animales que tenemos instintos, que reaccionamos por la causa y efecto como el alma animal. No, instinto de supervivencia, no. Dios hizo seres pensantes, en donde tenemos la voluntad, la soberanía, la comprensión y el entendimiento, para que si deseamos tener una buena comunión con Dios, lo podemos hacer. Si deseamos vivir una vida cristiana de bendición, la podemos tener. Si deseamos crecer en la fe, tenemos las herramientas para dejar de justificar nuestra bajeza, nuestra flaqueza y decir: es que no puedo. No, es que sí se puede. Todo radica en que lo que está dentro de mí, esa templanza, ese dominio propio, sea entendible para que al momento de que vengan las cosas que tienen que venir como a cualquier otro creyente, nosotros podamos decir: yo decido.
No decide por mí el diablo, ni la crisis, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni la enfermedad. Como dijo Pablo a la carta a los romanos, nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Y empieza a hacer una larga lista. Ni los ángeles, ni tu pasado, ni tu presente, ni las amenazas, nada. ¿Por qué? Porque él decía prácticamente, porque cuando tienes una convicción, un dominio propio, una templanza, puede venir todo lo que pueda venir y tú vas a estar de pie. Yo no digo con esto que somos Superman, hermano. Sí nos duele, porque inclusive Pablo llegó a expresar en diversas ocasiones que le dolía la situación. Pero una cosa es que le duela y otra cosa es que se haya dejado llevar por las cosas. Así que en esta tarde yo hablaré qué áreas debemos entender y comprender en nuestra vida para poder tener dominio propio. Y vamos a usar pasajes bíblicos que el apóstol Pablo le dio a la iglesia o a las diferentes iglesias, no solo al momento de decirles golpeo mi cuerpo, no se refería en que se aventaba de un lado para otro, sino decía estoy trabajando en mi corazón, estoy trabajando en mi mente a manera de entendimiento y de comprensión. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Todos tenemos el sentido común de la vida, que no vamos a cometer la torpeza de que si vamos caminando por la calle y está todo lo que da el 54, el 10, ¿verdad que no nos vamos a aventar de vivos a pasarla, hermanos? Sabemos que exponemos nuestra vida. Y yo quiero que en esta tarde usted lo vea así, de la misma manera. El dominio propio es esa parte fundamental que nos debe de alertar y decir, ¿cómo voy a seguir practicando tal tontería? Perdón que la llame así, pero es que a veces son tonterías. Si yo sé que está dañando mi familia, mi comunión con Dios, mi hogar, mi vida, mi alma. Yo veo que el apóstol Pablo así lo entendía. No es que se creyera un super santo, no es que se creyera mejor que los demás, no. Es que este hombre comprendió y entendió lo importante que es tener dominio propio en la vida cristiana, en su relación con Dios. Así que cuando yo hablo de qué áreas debemos entender y comprender de nuestra vida para poder tener un dominio propio, en primer lugar lo que yo encuentro en el apóstol Pablo es que él entendió que debía ceder su voluntad a Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabía usted que aquí es donde se mueve todo el asunto? Aquí y aquí, obviamente. Aquí se razona y aquí se pierde, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, quiero comprender y entender que quiero llevar toda mi manera de pensar a la obediencia de Cristo, lo que este hombre estaba diciendo en pocas y cortas palabras era lo siguiente. A pesar de que yo puedo pensar, mal pensar, pensar mejor, pensar que tengo la razón, pensar, decía el apóstol Pablo. Yo quiero que la Biblia, la palabra de Dios, cautive mi mente. Y que cuando sea cautivada a través de los fundamentos, de los valores, de los principios, de la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, es cuando voy a aprender a ceder. ¿Y sabe por qué? Porque ceder significa entregar, dar, permitir. Cuando yo hablo de este término, estoy hablando de esa parte del hombre que expresamos nuestra confianza al entregarle algo a alguien. Como por ejemplo cuando usted decidió entregarle su corazón a su pareja, ¿verdad? No creo que no le haya costado. Yo creo que a todos nos costó, ¿verdad, hermanos? O sea, no fue así como que, ay, sí, ven, aquí estoy. No, ¿verdad que no, hermanos? Entendimos que lo que íbamos a hacer, o lo que ya hicimos, más bien dicho hablando, entendíamos que iba a traer una gran cambio a nuestra manera de vivir. Yo creo que cuando usted aplicó en un trabajo y decidió trabajar ahí, usted estuvo de acuerdo en ceder su tiempo de la semana. Cuando tú eliges una carrera, tú estás permitiendo que tu tiempo, tu vida, ahora le pertenezca a alguien, en este caso al estudio. En la vida cristiana, el apóstol Pablo lo que estaba haciendo, estaba permitiendo que Dios dirigiera su vida.
Dejar que Dios dirija nuestra vida no es sencillo, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque generalmente hay alguien que piensa mejor que Dios a veces y somos nosotros, ¿verdad? No es fácil. Nosotros a veces creemos que nosotros pensamos mejor que Dios. Creemos que nosotros sabemos cómo manejar la situación. Si el Señor se tarda, yo le voy a ayudar al Señor para que Él no se moleste. Y el apóstol Pablo decía, quiero llevar todo mi pensamiento, todo sea cautivado, sea encarcelado. En otras palabras, no haya manera de que se escapen dos pensamientos. Siempre vamos a tener dos pensamientos a elegir generalmente. Siempre van a haber dos. Hay más. Otros tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo qué sé. Pero generalmente hay dos. Hay uno que está acorde a la palabra de Dios y hay otro que está acorde a mí mismo. Está acorde a como yo quiero hacer las cosas. Y decía el apóstol Pablo, yo quiero que sea Dios el que me gobierne, que su presencia, su palabra, que sea la mente de Cristo la que lleve mi diario vivir a donde debe de ir. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros le cedemos la mente a Cristo, por consecuencia, como resultado, terminamos actuando diferente. Es como cuando, no sé, alguien nos daña, ¿verdad? Y tenemos la opción de sentir rencor o de perdonar. Y nosotros decimos, no, que sepa lo que hizo, que sufra el canalla, como dice la canción, ¿verdad? Para que sufra el canalla. Y la realidad es esta, la realidad es que la mente de Cristo aprendió a perdonar. La realidad es que encontramos en la palabra de Dios de que Dios estando en la cruz, Jesucristo hecho hombre estando en la cruz, dijo así, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Qué capacidad, hermanos, de mostrar un amor sorprendente al momento de poder, humanamente hablando, como cualquier otro ser humano, poder decidir no hacerlo así. Qué interesante es cuando encontramos en la palabra de Dios que la mente de Cristo representa dejar que un solo pensamiento abunde, no dos. Vuelvo a repetir, siempre va a haber dos elecciones, pero usted y yo decidimos cuál elección tomar. Mire, hermano, la reacción del hombre no es como cuando llega usted al doctor y el doctor le dice siéntese y lo saca en su martillito y lo le pega ahí en el pie para revisar el reflejo. Y luego, caray, yo ni dije que se moviera y el pie se movió solo. No, la mente del hombre generalmente procesa, generalmente piensa, generalmente sabe lo que quiere, aunque no lo sabe, sabe que quiere hacer algo. Y la mente de Cristo es permitir que Él sea sobre nosotros. Yo me imagino al apóstol Pablo cuando le decía a la iglesia de Corinto, en este caso, quiero que mi mente, todo lo que yo sé, se cautive. Ya no quiero usar mi ideología, mi filosofía, mis reacciones, mis debilidades. Ahora quiero solamente que la mente de Cristo sea la que gobierne mi manera de vivir. ¿Es difícil? Sí. Pero es un proceso. Y sí se puede, hermanos. Porque la Biblia dice que Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, dando a entender, podemos de manera progresiva llevar ese estilo de vida. Otra cosa es que, perdón la expresión, tengamos una mente fiera. ¿Sabe cuál es la mente fiera? La que reaccionamos por instinto animal. La mente fiera es la que quiere sobrevivir, es la que no se quiere dejar, es la que no quiere que nadie le diga cómo se hacen las cosas. La mente fiera es la que dice, la vida me va a llevar a donde me debe de llevar. No. El Hijo de Dios ya no puede pensar así. Ahora el Hijo de Dios tiene una guía que es la palabra de Dios y la mente de Cristo se introduce en la mente del creyente, por así decirlo, y nosotros podemos ser gobernados por Dios. Y sabe, hermano, el dominio propio es algo muy bonito. O sea, qué curioso se escucha, ¿verdad? Pero es algo muy bonito, porque es como llevar a un niño de la mano. Cuando los niños están chiquitos, el niño simplemente usted lo toma y él le sigue. ¿Sí los ha visto? Yo sé que ya crecen y después se arrastran. Yo entiendo todo eso. Pero cuando están chiquitos, inocentes, buenos chamacos, usted sabe, ¿verdad? Ellos, de volada se le vinieron 2, 3 a la mente, ¿verdad? No.
Usted los agarra de la mano y ellos hasta empiezan a saltar y a estar contentos y se sienten seguros. Porque van de la mano de alguien que les está transmitiendo que van a un buen lugar posiblemente. Y a veces cuando nosotros le cedemos nuestro dominio a Cristo, mire hermano, ponte a pensar, se vive mejor, se actúa mejor, se habla mejor. Porque a falta de dominio se abren otras puertas. ¿Te das cuenta que Josué le dijo al pueblo, vamos a ir a pelear a Jericó? No tomen nada, porque todo es anatema allá adentro. Y luego sale Acán con sus cosas. O sea, no se pudo aguantar las ganas. No se las aguantó, se le quemaban las manos por traerse unos lingotes y unas capas. No se pudo sostener a sí mismo. Yo me imagino, hermano, que cuando andan en el campo de batalla y no sé, andan obviamente matando y buscando al enemigo y eliminarlo, pues oiga, imagínese caminando y hay un lingote de oro, déjame el bajo para allá. No, imagino pues que, pues matanga, hijo la changa, ¿no? Pero la realidad es que el creyente sí puede ser dominado por Cristo y por la palabra de Dios, y nuestro dominio pasa a ser propiedad de Dios. Y mire lo que decía el apóstol Pablo también. ¿Cómo es que debemos de entender y comprender que nuestra vida necesita tener dominio de parte de Dios? También sucede cuando el apóstol Pablo entendió que debía ejercitar una vida espiritual. Mire lo que dice Colosenses a otra iglesia, capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El hombre es bien extraño. Mira, como nosotros no vemos lo que hay acá adentro, lo tenemos en poco. Algunos. Por ejemplo, si usted va con un doctor y usted le dice al doctor, explíqueme por favor, ¿qué enfermedad puedo desarrollar si como o tomo o hago ciertas cosas? Mira, cuando tú consumes drogas dentro de ti, tus neuronas te afectan, tu cuerpo, tu sangre, y nos empiezan a decir todas las repercusiones, ¿verdad, hermanos? Pero como no vemos nada, por eso muchos le entran. Y lo interesante es que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses, tienes la opción de seguir viviendo de una manera tan natural, tan carnal, tan terrenal, pero yo te aconsejo a través de la palabra de Dios, porque he entendido y he comprendido que es mejor buscar las cosas eternas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las cosas eternas, aun cuando no las vemos, es parte del dominio propio que le debemos de ceder a Dios. Y al hablar de ejercitar una vida espiritual, obviamente él estaba hablando de todo lo espiritual, lo que no se ve. Mira, tú vas con un nutriólogo y te dice el nutriólogo, tú le dices, dime, ¿qué pasa si me como una pizza entera? ¿Qué va a decirle el nutriólogo? Mira, alrededor de cada rebanada de pizza trae como unas 800 calorías. La pizza redonda son como 2500 calorías, más las grasas saturadas. A mí háblame en español. Te va a afectar, te sube el colesterol y todo lo demás. Pero como no lo vemos, pues le entramos duro al totopo. Esa mentalidad y esa cultura es falta de dominio propio en nuestra relación con Dios. No es cierto, no somos nutriólogos, no somos psicólogos, no somos médicos, pero sí queda en claro en la palabra de Dios que el Hijo de Dios ahora tiene que aprender a vivir a la luz de la vida espiritual que le corresponde en su relación con Dios. Pero como no la vemos, no la entendemos. Ejemplo, como cuando me decían los muchachos a mí, ¿y por qué tengo que orar? Porque mira, cuando tú oras, tú te estás conectando con Dios y Dios te está alimentando con su presencia. Pues yo no veo nada, yo no veo cuchara, yo no veo plato. Yo le decía, pero en tu interior. El mayor problema del cristianismo de hoy
es que no buscamos las cosas de arriba porque simplemente no solo no las conocemos, sino sabemos que no le convienen a nuestra carne. Porque el apóstol Pablo dijo, hay una lucha interna en tu interior. Tú quieres orar porque sabes que necesitas la presencia de Dios. Pero tú también quieres seguir tus deseos. Te gusta hacer lo que te gusta hacer. Y como lo que nos gusta hacer generalmente sí lo podemos ver, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses, tienes que aprender a dominarte a ti mismo y aunque no veas nada, tienes que aprender a buscar las cosas de arriba. Es como el medicamento, hermano. Dicen que el medicamento, ¿después de cuántos días comienza a hacer efecto? Algunos dicen 5 o yo opino que 3. No vamos a pelearnos, ¿verdad? Lo curioso está que nosotros los latinos nos tomamos una pastilla y ya queremos que se nos quite todo. Así pensamos. Y lo peor es que si por alguna razón con una pastilla se nos quita, ya no seguimos la obediencia del medicamento. Que siempre le dice el doctor, ¿por qué volvió? Se acabó toda la caja. No, es que a los 3 días ya me sentía bien y pues ya me sentía bien. Sí, pero le di medicamento para 15 días. La vida cristiana, el apóstol Pablo comprendió que las cosas espirituales, aunque no se pueden ver y a falta de resultados visibles, espontáneos en algunas ocasiones, decía el apóstol Pablo, tenemos que someter nuestra mente y tenemos que buscar las cosas de arriba. Pero no solo a la iglesia de Colosenses le aconsejó eso, también a la iglesia inicial. Miren lo que dice Hechos 20:24. ¿Qué áreas debemos entender y comprender de nuestra vida para poder tener dominio propio? El apóstol Pablo entendió que no había nada superior a la vida en Dios. Miren lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él entendió que su vida no podía ser dominada por su pasado. ¿Usted sabía que el pasado del apóstol Pablo no era un buen pasado? Así como que, qué bárbaro, un buen hombre. No, hermanos. Es una palabra dura, pero es realidad. El apóstol Pablo fue un asesino. Tal vez no fue un asesino que actuó con manos, pero sí fue intelectual. Porque inclusive la misma Biblia lo evidencia a los inicios del libro de los Hechos, que él agarró a Esteban y se los aventó. Porque él iba por cartas a las ciudades para prender a los cristianos y llevarlos presos, porque él se sentía una especie de que esa era la manera de vivir la vida cristiana. Y si usted se va junto conmigo en la imaginación, el apóstol Pablo tenía un pasado terrible, tenía un pasado muy duro. Mira, dicen, yo no lo sé, yo leo y converso con personas. Dicen que cuando alguien le quita la vida a otra persona, jamás vuelven a pensar igual. Dicen que es como que se cruza una barrera y ya no hay ese temor, ya lo puedes inclusive volver a hacer y ya no sientes nada. Dicen, no es lo mismo que usted mate una cucaracha con un guarache, hermano, a que le quitemos la vida a una persona. Yo creo que por eso es que Dios fue tan severo en relación a ello en el Antiguo Testamento y le dijo que aquel que le quitaba la vida, ojo por ojo, diente por diente, porque era una manera de frenar los homicidios. Y el apóstol Pablo, en su mente, que generalmente los seres humanos aquí arriba se nos archivan más las cosas malas que las cosas buenas. Qué curiosos somos, ¿verdad, hermanos? Las cosas malas aquí las traemos, mira, la hicimos hace 20 años y parece que fue ayer. Pero las cosas buenas, curiosamente, no son tan recordadas. Y el apóstol Pablo, cuando les escribe a la iglesia de los Hechos, él no es el autor, pero se capta lo que él dijo. Él básicamente estaba diciendo, yo sé que hice cosas malas y que por mi pasado, yo sé que no merezco esta vida. Porque mira,
Abrir la puerta del pasado es perder la puerta del presente. Abrir la puerta del pasado es olvidarte de tu futuro. Y el apóstol Pablo decía, no es que no lo haya hecho, sí lo hice, pero no presto atención. No puedo pensar en ello y no me siento admirado, no me siento gloriado, pero simplemente no quiero que esto sea parte de mi vida. Ahora mi vida le pertenece a Dios y he entendido y he comprendido que esto es superior que cualquier cosa que haya sucedido en mi vida. ¿Sabes, hermano? ¿Cuántos cristianos no vuelven atrás porque no superan su pasado? A puños. Porque nomás están recordando las veces que se han caído, las veces que los hirieron, las veces que los tumbaron. Pierden el dominio propio de su relación con Dios, pierden el dominio propio de lo cabal, de lo que realmente deben de mirar hacia enfrente. Y por su pasado terminan afectando su presente. De hecho, en consejería pastoral son de los temas más conversados. Las personas no logran superar los errores que cometieron en el ayer. Y debido a ello, no se pueden levantar. Pierden el dominio y vuelven a practicar lo que hicieron anteriormente. Muchachos, si supieras el diablo cómo utiliza tus errores de tu juventud, como no tienes idea. En tu juventud vas a experimentar, si es que no has experimentado, muchos errores en tu juventud. Y el diablo, mira, cuando tú empieces a orar, no, pero tú fuiste esto, tú eres esto. Y cuando tú intentes levantarte en Dios, mira, te va a decir, pero tú eres esto. Y va a querer afectar tu presente con tu pasado. Y el apóstol Pablo decía en sí mismo, no puedo mirar mi pasado. No es que no haya sucedido, es que me sucedió algo mejor. Y he comprendido que si dejo que Dios gobierne mi mente, busco las cosas de arriba y miro hacia enfrente a donde debo de ir, sé que voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Para eso me salvó, porque para eso Dios nos salvó, hermanos. Dios nos salvó para andar como animalitos, reaccionando en base a la vida o en base a la sociedad o a las estadísticas. Dios salva a sus hijos para liberarlos de la condenación, pero para que tomen una guía diferente, tomen una guianza celestial y vayan a la bendición continua que Él tiene para nosotros. Pero simplemente a veces nosotros como seres humanos, hermanos, nos encanta escarbar nuestro pasado. Nos encanta revivir el pasado. No es sano. No es sano revivir el pasado. Yo entiendo que puede servir de testimonio. Yo entiendo que puede servir para alentar a otros, pero no es sano. No es sano estar escarbando y estar recuerde. Cuando menos pienses vas a volver a hacer eso. Porque aquí lo estás ejercitando. Y como lo estás ejercitando aquí y aquí, tarde que temprano sale hacia afuera. Es como Jesús dijo. Porque de la abundancia del corazón hace el cuerpo, habla la boca, es lo mismo. Al final del día termina actuando. ¿Qué áreas debemos entender y comprender de nuestra vida para poder tener dominio propio? El apóstol Pablo entendió y comprendió que esta lucha espiritual es personal. A veces en la vida cristiana yo escucho a las personas decir, es que ahí donde yo trabajo, pastor, siento que hay una nube y un ambiente así, medio satanicón, así, antagónico. Usted sabe, escucha las majaderías y luego salen las azules. ¿Sí me entendieron, verdad? Sí me entendieron. Bien. Y luego empiezan el pss, ¿verdad? No, está difícil, pastor. No es cierto. Tú lo haces difícil. Porque por el hecho de ser hijo de Dios, Dios no te hizo un extraterrestre y ya no vas a volver a ver esas cosas, las vas a seguir mirando. Con la diferencia que ahora vas a entender que no estás mirando lo que hacías en tu pasado. Ahora comprendes que espiritualmente hablando, Satanás intenta utilizar tu imaginación para espiritualmente arrancarte tu relación con Dios. Ahora es así como lo vemos. Yo recuerdo cuando era adolescente, era joven. Yo tenía un carácter difícil, hermanos. Diría mi esposa, todavía, brincos dieras. No se crean. Pero yo recuerdo que yo era difícil de carácter, hermanos. Adolescente al fin. Y un hermano me dio un consejo. Me dijo, tienes que aprender a ver a las personas como almas,
Y le dije, no, pues está difícil. Dije, ¿cómo como almas? Me dijo, sí. No veas su nombre, su apellido, ni su color, ni su sexo. Velos como almas. Porque cuando los ves como almas, se te activan los ojos espirituales. Y es cuando empiezas a entender de dónde proviene la situación. Y le digo una cosa, hermano. Esa filosofía se quedó tan impregnada en mi diario vivir que cuando he tenido malas experiencias con personas, he entendido que no son ellos. No, sí son ellos, pastor. Bueno, usted piense como usted quiera. Yo he entendido que no son ellos. Yo he entendido que espiritualmente el diablo toma ventaja, como dijo el apóstol Pablo, no deis cabida al diablo. Se introduce, influencia para que esas personas nos quieran llevar a perder el dominio propio. Nos quieran llevar a que seamos acto de vergüenza. Nos quieran llevar a que cedamos a nuestro pasado. Nos quieran llevar a que perdamos y quebremos la relación con Dios. Mira a tus hijos. Hay muchos creyentes que piensan que sus hijos son el problema. No es cierto. No son tus hijos el problema. El apóstol Pablo dijo a la carta a los Efesios, dijo a la carta a los Gálatas, hay un mundo espiritual. A veces volteas a ver a tu pareja y dices, no, es que si ella cambiara, si él cambiara, no, deja de ver. Lo que pasa es que hay creyentes que son muy fáciles de usar para el diablo, hermanos, es la verdad. Son bien, es más, ya están bien puliditos. Ya bien pulido, ya nomás lo agarra el diablo y le hace como la guitarra, así, y lo hacen que a uno pierda el dominio. Piénsalo, reflexiónalo. A veces tú ves el carro, ves al hombre, a la mujer, al hijo, a la suegra, al tío, al hermano, al cuñado, al patrón. Tú empiezas a verlos a todos y tú dices, pues a ver si es salvo, porque como va, se va a ir al infierno. Ya hasta los condenamos. Cuando la realidad es que el apóstol Pablo entendió que no eran los soldados romanos, no eran los reyes, no era la causa de Cristo. Satanás quería frenar la evangelización. Satanás no le convenía que la gente viera la luz de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas, hay un mundo espiritual y tú tienes que darte cuenta que esto es personal. No puedes culpar a los de afuera, no puedes culpar a los de adentro. Aquí es donde está el problema, decía el apóstol Pablo. Y cuando tú te golpeas a ti mismo, decía el apóstol Pablo, en otras palabras, cuando tú comprendes y tú entiendes de qué lado está la situación, tú vas a poder tomar el control y vas a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero todo está aquí adentro. Lo que pasa es que es bien fácil creernos el montón de mentiras. Es bien fácil justificarnos. Es bien sencillo agarrar y culpar a todos y decir, porque todos los pastores son unos mentirosos, las iglesias son unas tranceras, los cristianos oran a mentiritas. Mira, hay gente que tiene esa visión de la casa de Dios, de la iglesia. La realidad es que ellos han perdido el entendimiento, han perdido la comprensión de lo que realmente es el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con mi interior. Y sabes, en la Biblia, a pesar de que no lo dijo el apóstol Pablo esto, sí hay un pasaje bíblico que expresó el profeta Jeremías, un hombre que a mi consideración, para que Dios le haya dicho estas palabras es porque tenía que entenderlas y comprenderlas. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mira, él vio a un pueblo que se perdía. Él vio que cada vez que se levantaba, lo socavaban. ¿Quién no va a perder el control, verdad, hermano, bajo esas circunstancias? ¿Quién no lo va a perder? Cualquiera, perdóneme, en nuestra humanidad cualquiera lo pierde. Pero aún así viene la voz de Dios y le dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿A poco tú crees que cuando Dios nos salva, Dios quiere que sigamos así? Dijo un hermano, pues sí, Dios salva, te quita lo borracho. Y luego dijo aquel predicador, así como que de los de antes. Dijo, te quitó lo borracho y también te quitó lo majadero. Así nos decían.
decían los predicadores de antes, te quitó lo mujeriego y te quitó lo lascivio también. Así nos hablaban, hermanos. Sabemos que suena un poco grosero, un poco duro, un poco blanco, negro. Pero le digo una cosa, es cierto. Es cierto. Dios no solo te quitó o me quitó a mí esas áreas que avergonzaban, que dañaban, que ofendían tu relación matrimonial con tus hijos, con tu propio yo. También Dios quiere trabajar en esas áreas que están dentro de nosotros, que a veces la lengua nos traiciona, que a veces los ojos nos traicionan. Mira, abrimos puertas sin darnos cuenta porque perdemos el dominio propio. Mira, David, un hombre conforme al corazón de Dios, abrió la puerta y mira hasta dónde se metió. No lo estoy juzgando, te estoy dando un ejemplo de lo que puede suceder cuando no entendemos y comprendemos que el dominio propio tiene que ser una de nuestras oraciones constantes en nuestra relación con Dios, porque dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, esta es la ley de la carne. La ley de la carne es totalmente contraria a la ley de Dios, y aun cuando la ley de Dios es buena para mí, es perfecta. Él decía, lo que no quiero que haga mi mano derecha lo hace mi mano izquierda. Él reconocía que era una lucha, pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención del apóstol Pablo? Que aun cuando enseñó y a las cartas les escribió, a los colosenses, a los romanos, a los efesios, al mismo apóstol, a Timoteo, su discípulo amado, aun cuando él cedía a todo ello, algo reconoce el apóstol Pablo, y es esto: he peleado la buena carrera, la buena batalla. En otras palabras, él dio a entender, no cedí mi dominio, se lo entregué a él. Dominio propio no es sacar a flor nuestro carácter. Dominio propio es dárselo a Dios como parte de nuestra relación con Él. Dijo alguien por ahí que cuando nos casamos somos dos mundos. Es la guerra de los dos mundos, ¿verdad? Así como en las películas. Ella viene con sus rollos y nosotros venimos con los nuestros, ¿verdad? Se me vino un pensamiento, pero no lo voy a decir. Nosotros podemos andar descalzos en la casa y ella es pecado andar descalzo en la casa, ¿verdad? Deje usted, cuando esos dos mundos tienen su mundito, ahí está la mayor bronca, ¿verdad? Es que mi mamá los crió así. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque uno de los dos tiene que ceder su dominio, tiene que ceder su reino. Así como que todos se me quedan mirando así como que, ¿de veras, pastor? ¿De veras, pastor? Sí. Uno de los dos tenemos que ceder. Y luego, pues, aquí la voz, ¿verdad? Principal del hogar. Yo no digo quién es. Usted sabe, usted y su esposa quién es. Usted va a decir, amén. Yo no sé si usted sea la voz principal del hogar. A través de la palabra de Dios es usted y Dios, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando se abre la puerta de la casa, empieza nuestro reinado ahí, ¿verdad? Nuestros chicharrones truenan. Pero la realidad es esta, que cuando nos casamos, para poder llevar un buen matrimonio, uno de los dos tenemos que ceder. Y no se trata de ceder a sus antojos, a sus placeres. No se trata de ceder a sus chantajes o a sus sobornos. No, se trata de ceder al principio bíblico, a la palabra de Dios. Aunque duela, ¿verdad? A todos aquellos que nos están mirando por las diferentes redes sociales, aunque duela y usted sienta que usted como mujer es la machine chirilín, ¿verdad? De la casa. No, deje que su esposo, dele su lugar. Y también se lo digo, como dice el dicho, a ti te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro. También se los digo a los de la casa, hermanos. Pastor, es que el hombre que Dios me dio. No, usted lo agarró. Usted lo agarró. Usted lo eligió. O sea, usted no la obligaron. Y yo sé que suena crudo, pero es la realidad. ¿Y qué puedo hacer, pastor, ante tal situación? Bien simple. Se da su dominio a Dios. Se dale su dominio a los valores bíblicos, a los fundamentos bíblicos. Y tenga paciencia. Dijo el apóstol Pedro allá en la carta a la Iglesia Universal, la primera carta, 1:5, si mal no recuerdo. Dijo, y al conocimiento, dale dominio propio. Y el dominio propio te va a dar paciencia. Fíjese, ¿quién lo estaba diciendo? El atrabancado,
Lo estaba diciendo el que sacó una espada y mochó una oreja. El que dijo, si tú eres Jesús, que yo baje de la barca. El que le negó 3 veces es que comprendió, entendió que cederle el dominio a Dios es una buena manera para vivir en la relación con Dios. Hermano mío, ¿qué áreas de tu vida y de la mía estamos débiles? Que cuando entramos a la iglesia, mira, viene el diablo y nos la recuerda. Cuando estás orando, cuando intentas crecer en la fe, creerle a Dios, servir a Dios, viene el diablo y te recuerda. Y es como un aguijón que te viene a decir, no es cierto, no has cambiado, no puedes, no vales. Ahí donde estás bien, ahí mereces estar. Mentira del diablo, no merecemos estar ahí. Merecemos ir a la cruz de Cristo, pedir perdón y levantarnos en el nombre de Jesucristo y ser mejores personas que ayer. Ese es el dominio propio de nuestra relación con Dios. No se trata, aquí no hay favoritos en Dios. Hay personas que así ven la vida cristiana. No, es que los siervos de Dios, los que sirven a Dios, ellos entran a la casa cantando. No, no es cierto. No crea que yo llego a la casa, amada hermana Lupita. No. Hay diferencias, no me justifico, pero tampoco voy a esconder algo que es cierto. A veces le he dicho, está bien, acepto tu perdón, pídeme perdón. No se crea. A veces yo le he dicho a ella, yo la regué, perdóname. A veces se lo he dicho, yo la regué, perdóname, fue mi error, fue mi culpa. No puedo verlo de otra manera. Porque dominio propio no se trata de tener siempre la razón. Dominio propio es de entender y comprender que la palabra de Dios es la que me va a dar la vida para tener una mejor relación con Dios. Y dijo el apóstol Pedro, cuando tú y tu pareja no están en común acuerdo, tus oraciones no cruzan ni al techo. ¿Acaso será por eso que muchas oraciones se quedan atoradas en nuestro hogar, verdad, hermano? Señor, tengo tantos años pidiéndote perdón, tanto pidiéndote por esta causa. Pues sí, primero vayamos y pidamos perdón allá, ¿verdad? Y ahí es cuando veremos que el dominio propio tiene reacción y Dios escucha nuestras oraciones. Acompáñenme, por favor, Lupita. Decía el apóstol Pablo, golpeó mi cuerpo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza se golpearía el apóstol Pablo? Hablo a manera de analogía, Yo no digo que con qué fuerza se aventaba sobre las paredes, no. Yo lo llevo a una analogía. Yo quiero creer que este hombre era muy crítico a su manera de vivir. Yo creo que este hombre, como conocía la ley y como conoció la gracia y como tenía mucha vida que había cometido errores, este hombre no daba cabida. Y rápidamente, es mi suponer, de acuerdo a las cartas, una biografía personal de su vida personal, aun cuando adoctrinaba, habló por biografía personal. Yo creo que este hombre, cuando venía el diablo, aquella ocasión cuando él dijo, hay un aguijón en mí. Unos decían que estaba ciego, otros decían que era soberbia. Hay diferentes posiciones, pero cualquiera que sea la correcta, de acuerdo a las suposiciones, si el problema de él era que él sabía mucho, inclusive más que los mismos apóstoles, hermanos, yo quiero creer que este hombre se humillaba nuevamente ante Dios y decía, yo soy el más pequeño. En otra ocasión dijo, yo soy el abortado. En otra ocasión dijo, yo no merezco esto. Yo digo que rápidamente se golpeaba su corazón y le cedía su dominio a Dios. Y sabes, hermano, a veces como cuando cometemos errores y no nos duele tanto, lo seguimos practicando. Cuando pecamos y no salió tan peligroso el asunto, lo seguimos haciendo. Como que depende el sapo la pedrada. No, hermanos, esto es serio. El dominio propio es un asunto serio. Mira, Sansón
abrió la puerta, el hombre más fuerte que la Biblia menciona, que con una quijada mató a miles, abrió la puerta de sus ojos, perdió el dominio y se convirtió en uno más. Reveló su secreto, que el nazareato, el voto nazareato era lo que le daba el poder. Mira los hombres de Dios. Abraham, como mencionaba en la mañana, era un hombre de fe. Tenía que ser paciente, pero se desesperó como cualquier otro humano. Pero mira el precio que le costó. Salieron los ismaelitas, que es la contienda actual después de miles de años. ¿Te das cuenta que el dominio propio es fundamental en la relación con Dios? ¿Quieres dejar de batallar en ciertas áreas? Es bien simple. Cédele tu dominio a Dios y dile: mira, ni yo me puedo dominar, ni yo mismo puedo. Vienen las circunstancias y me pegan. Vienen las circunstancias, me atemorizan. Vienen las circunstancias, me orillan. Vienen las circunstancias y voy para atrás. Y el apóstol Pablo dijo: tengo que darle mi mente a Cristo. ¿Cuándo? Cada mañana. Wow. ¿Cuándo? Alimentarme espiritualmente. Hoy en día ya no es común hablar de la oración. No es común, porque ya no se vende esa idea en términos de mercadotecnia. Ya no se vende. Pero la Biblia sí enseña que la oración es fundamental. Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. En otras palabras, para que no pierdan el dominio de la voluntad mía y terminen cediendo a sus deseos carnales. El apóstol Pablo decía: busquen las cosas de arriba. Tal vez ahorita no vas a entender lo que es leer la Biblia a plenitud, y la vas a leer y vas a decir: bueno, no entiendo mucho, pero te estás alimentando. Sé paciente, y tarde que temprano va a venir la palabra en el momento de la crisis, y Dios te va a sostener como roca fuerte que es. El apóstol Pablo tenía esa vida, esa percepción del dominio propio, y tú y yo debemos de aprender a golpearnos. No me malinterprete. Y golpearnos. Decir: yo tengo un problema. Dijo alguien por ahí que para poder avanzar, hay unos escalones en la psicología, en Alcohólicos Anónimos, muy interesantes, que dentro de ellos dice que tienes que pasar por un proceso de reconocimiento y luego aceptación, ¿verdad, Víctor? Y luego después cambios. Y no están muy desfasados de la Biblia, o más bien dicho, de la Biblia se tomaron estos conceptos. Dios quiere hacer cambios. Si tú quieres reconocer en esta tarde junto conmigo, nosotros, decirle al Señor de manera privada: te vengo a contar, esta es mi situación. Aquí pierdo el dominio, aquí me desconozco, aquí me resbalo, aquí fallo. Después de la aceptación vienen los cambios. Y los cambios representa decirle al Señor: voy a empezar a buscar las cosas de arriba. Y comienzas a practicar todos esos elementos que te van a fortalecer en el momento de la tentación, en el momento de la crisis, en el momento del ataque espiritual. Pero todo está aquí adentro, hermano. O sea, no pienses que Dios te hizo defectuoso. Pues a mí me chisqueó la vida. No, Dios no te hizo defectuoso. Nosotros somos los que batallamos. Póngase de pie en esta tarde. Escúchame bien. Cederle el dominio a Dios de manera voluntaria es vivir mejor. Sí, pastor, pero hay un desorden terrible a mi alrededor, en mi corazón, en mi casa, en mis finanzas, en mi trabajo, en mis ideas. Yo te entiendo lo que me quieres decir. Pero una cosa sí te quiero decir: si tú y yo venimos a Dios y le decimos: domíname, poséeme, gobiérname, Él sí nos ayuda. Dice la Biblia que nosotros vamos a la medida del varón perfecto.
¿Qué significa? Que progresivamente nos debemos de parecer más a Cristo. En el cielo, no, en la tierra. Pero yo tengo que ceder. Yo lo quiero invitar, hermano, en esta tarde, en serio, de corazón. Mire, no pase por alto este mensaje, por favor. Se lo digo de corazón. Es importante. No acostumbro a decir esto, usted me conoce. No pase por alto este mensaje. Se tienen que quebrar esas cadenas que a veces nos atan a nosotros mismos. En cuestión de analogía, a veces es más fuerte nuestro apellido, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra debilidad. Es más fuerte que nuestra alma, nuestra relación con Dios. Y no debe de suceder así. Debe de haber una lucha, estoy de acuerdo, pero debe de ganar la palabra de Dios constantemente. Ahí estoy de acuerdo. Yo le quiero animar, mire, si usted quiere orar en su lugar, hágalo. Si quiere venir al altar, véngase. Pero vamos a decirle al Señor: trata conmigo, quiébrame, ayúdame. Gloria a Dios. En esta tarde, Señor, decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, dando a entender, tengo que hacer algo, tengo que producir cambios, tengo que reconocer mis partes débiles, tengo que reconocer mi manera de pensar que no es bíblica, tengo que identificar cuando estoy haciendo las cosas mal. Y el apóstol Pablo decía, ¿cómo puede ser posible que yo, siendo mensajero de la palabra de Dios, porque no me golpeo a mí mismo, porque no me domino a mí mismo, venga a ser eliminado, expulsado? En otras palabras, mira, a veces compartimos la fe, compartimos la palabra de Dios,